Fíjense, hay una historia que se ha contado por miles de años y en casi todos los continentes. Es una de esas historias que, sin que nos demos cuenta, conecta mundos que parecen no tener nada que ver entre sí. Bueno, la respuesta es un patrón narrativo, una misma estructura de cuento que es sorprendentemente consistente. Hablamos de una novia mágica, un esposo mortal y, muy importante, un objeto robado que sella su destino para siempre. Y aquí la tenemos, la doncella cisne. Ella es una criatura mítica que puede pasar de ser un cisne a una mujer. La clave de todo, el truco, está en su piel de cisne, o a veces en una prenda hecha de plumas. Y su historia, bueno, siempre arranca con un encuentro que lo cambia todo. Ok, para entender bien de qué va todo esto, empecemos por la versión más conocida, la leyenda clásica. Un relato, como ven, de robo y matrimonio. Imaginen esto, la historia casi siempre empieza cerca del agua, en un lago, un río. Ahí, un hombre, un mortal, se encuentra de repente con algo de otro mundo. Y entonces, él hace algo decisivo. Le roba la túnica de plumas a una de ellas. Al quitarle esa prenda mágica, listo, la deja sin su poder, sin su capacidad de volar. Básicamente la atrapa en nuestro mundo, el mundo humano. Ya atrapada, no le queda de otra. Es forzada a casarse con él y con el tiempo tienen hijos. Pero ojo, la historia no termina ahí ni de cerca. Porque en el fondo, ella siempre siente esa pérdida, ese anhelo por lo que dejó atrás. Pasan los años y un día la encuentra. Encuentra su túnica, su piel de plumas que él había escondido. Y en ese mismo instante, sin dudarlo, se va, regresa a su hogar, a su mundo en el cielo. Este descubrimiento es el punto de quiebre, el momento que desata su escape. Así que en esencia es una historia de captura y finalmente de liberación. A ver, esta trama, así contada, puede parecer simple, ¿no? Pero lo que es realmente fascinante, lo increíble, es que esta misma estructura se repite una y otra vez en un montón de culturas. Vamos a desarmar este mito para ver cómo funciona por dentro. Aquí están los pasos, la receta, por así decirlo. Primero, el encuentro. El mortal que espía a estas doncellas. Segundo, la captura. Roba el objeto mágico. Tercero, el matrimonio forzado, claro. Cuarto, el descubrimiento. Ella encuentra lo que le robaron. Y quinto, el escape. Usa ese objeto para volver a su hogar. Estos 5 pasos son la columna vertebral de la leyenda. Es un arco que se repite, pero que nunca pierde su fuerza. Y esa es la clave de por qué ha durado tanto tiempo. Y aquí es donde la cosa se pone aún más interesante, porque esta historia se vuelve un verdadero fenómeno global. Y un detalle importante, no siempre es un cisne. La respuesta corta es no, para nada. El cisne es como la versión más famosa en Europa, pero el mito es súper flexible, se adapta totalmente a la cultura y a los animales de cada lugar. Y miren esto, es genial. Aquí se ve perfecto esa flexibilidad del mito. En Europa a veces es una doncella paloma, en Asia una doncella celestial, en Norteamérica una esposa estrella, en África una doncella búfalo y en Oceanía, fíjense, hasta una doncella con alas de murciélago. La esencia, la idea central, es la misma, pero la forma se adapta a cada lugar. Increíble. Y no estamos hablando de parecidos casuales, ¿eh? Son paralelos súper directos en mitos muy importantes. Por ejemplo, en Alemania está la leyenda de Weyland el herrero. En Rusia, la doncella es una paloma en el cuento del rey del mar. En Indonesia tenemos a Hakatarub. En Japón, la famosísima historia de la esposa grulla. En China, el mito del pastor y la tejedora. Y en las culturas nativas de América, las leyendas de las esposas estrella. O sea, está por todos lados. Ahora, dentro de este gran mito, hay como 2 versiones principales. La más común es la que llamamos la esposa animal, que es la que ya vimos, captura, matrimonio y escape. Pero hay otra muy interesante, la doncella auxiliar. Aquí, ella no es tanto una víctima, sino una aliada mágica. Es la hija de un villano, un mago o un zar, y usa su magia para ayudar a un héroe a escapar de su propio padre. Esto se ve mucho en los cuentos rusos, por ejemplo. Ok, todo esto nos lleva a la gran pregunta. ¿Por qué?
¿Por qué esta historia en particular ha sobrevivido miles de años? ¿Qué tiene que sigue capturando nuestra imaginación? Bueno, una pista de su poder es que sus temas son tan potentes que han inspirado algunas de las obras de arte más famosas del mundo. El ejemplo más claro es el ballet de Tchaikovsky, El lago de los cisnes, que toma este mito y lo transforma en un romance trágico que todo el mundo conoce. Es que el relato toca fibras muy profundas, ¿no? Explora tensiones que son universales. Por un lado, el choque entre la naturaleza y la civilización, la lucha entre la libertad y el cautiverio, la conexión entre lo mortal y lo divino, ese anhelo de encontrar algo mágico, algo otro, y la idea de un pasado al que ya no se puede volver. Son temas que nos tocan de alguna manera. Y esto es asombroso. Hay investigadores que creen que el origen de este cuento podría estar en el Paleolítico. Imagínense, han usado métodos llamados filogenéticos, que son como hacerle un ADN a las historias para ver cómo se relacionan y de dónde vienen. Y han logrado rastrear este cuento a través de las antiguas migraciones humanas, lo que significa que podría ser, literalmente, una de las historias más viejas que contamos como especie. Al final del día, la historia de la doncella cisne es una sobre la identidad y la necesidad de volver a casa, de volver a ser quien uno es. Nos obliga a pensar en el precio que a veces tiene el amor, sobre todo cuando ese amor nos cuesta nuestra propia naturaleza. Y nos deja con una pregunta que, creo, es tan importante hoy como lo fue hace miles y miles de años.